Amén. Así que vamos a partir con la palabra, ¿ya? La cual se denomina, ¿recuerdas cuando conociste al Señor? ¡Guau! Yo cuando la iba armando, yo pensaba, ¿qué querrá decirme el Señor con esto, no? Porque usted podrá entender que conocer no es lo mismo que escuchar de alguien, ¿no? Acá la palabra dice, ¿recuerdas cuando conociste al Señor? De cierta forma, ¿recuerdas cuando dejaste de saber de Él y comenzaste a conocerlo? Es una gran diferencia porque muchos de acá quizás llegamos aquí por haber escuchado del Señor, por haber escuchado quizás que es un Dios, ¿no es cierto?, que quizás sus líderes, sus pastores, su mamá, su abuelita, le dice que es un Dios que hace milagros, que es un Dios que te ama profundamente, que es un Dios que su fidelidad es eterna. Pero, ¿usted lo conocía realmente o solo escuchaba de Él? Yo creo que hay una gran diferencia entre conocerlo y saber, ¿no es cierto? Para eso les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en el trabajo, ¿usted conoce a su jefe? ¿Usted conoce realmente a su jefe? ¿O usted dice, quizá mi jefe se llama tal nombre, tiene tal edad, pero usted conoce quizás sus anhelos, usted conoce quizás sus tristezas, conoce más allá de él o solo ha escuchado de él? A los hermanos aquí de la iglesia, ¿usted lo conoce realmente? ¿O usted ha escuchado de su hermano? Entonces hay una gran diferencia entre conocer y escuchar. Y conocer significa, ¿no es cierto?, experimentar, caminar con alguien y ser transformado. Eso es conocer. Conocer no es saber, ¿ya? Sino que una cosa muy distinta es saber quién es Jesús y otra muy distinta es conocer a Jesús. A mí me pasaba que yo escuchaba mucho de Jesús. Mi abuelita me hablaba mucho de Él, pero yo realmente no lo conocía. Entonces yo escuchaba su testimonio, pero realmente yo decía, ¿hará eso? ¿Será un Dios así? Porque solo escuchaba de Él. La palabra en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí dice, que te conozcan a ti. No dicen que hablen de ti, que sepan de ti, no, que te conozcan. Y yo quiero que el día de hoy entendamos la diferencia entre conocerlo y escuchar. Amén. Para eso, vamos a remontarnos a unas historias. ¿Quién ha escuchado de Job? Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Es una historia bastante, yo diría que te cala el alma, ¿no? Porque Job, Dios lo denominaba como uno de sus siervos más fieles. La historia dice que, ¿no es cierto?, el diablo estaba rondeando ahí la ciudad y Dios le pregunta que qué ha visto, qué andaba haciendo por esos lados. Y Dios saca pecho, ¿no es cierto?, orgulloso, y le dice, ¿y viste a mi siervo Job? Ese siervo intachable, que camina recto, ese siervo temeroso de mí, ¿lo viste? Ah, pero sí, tú lo tienes todo bendecido. Obvio que va a estar así, siguiéndote a ti. Y ahí él, ¿qué pasa? Le dice, bueno, quítale esas bendiciones, pero no lo toques a él. Y ahí Job, ¿no es cierto?, se enfrenta a una serie de escenarios. Una serie de escenarios en donde muchas veces uno cuando lee, ¿no es cierto?, su testimonio, él mismo empieza a cuestionarse hasta su vida, ¿no?, de lo que estaba viviendo. Pero en algún momento él entendió que quién era su Dios. Y ahí él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y hubo una instancia en su testimonio en donde yo siento que Job realmente conoció a Dios, donde dejó de saber de él y dijo, yo lo conozco, él es mi Dios. Y es en el versículo Job 42:5, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí uno puede notar, ¿no es cierto?, que el siervo Job de cierta forma dejó de escuchar y comenzó a conocerlo. Porque él declaró eso, ¿no?, que antes había oído de él, pero más ahora sus ojos podían verlo. Amén. ¿Y qué me dicen de Simón?
Hablemos de la pesca milagrosa que ocurrió en su vida. Hablemos de cuando él se encontraba, ¿no es cierto?, trabajando, porque era pescador, y había pasado una noche difícil porque no había pescado lo que él anhelaba, ¿no? Así que amaneció y en una de esas había una gran multitud, ¿no es cierto? Él estaba con sus 2 barcas y ahí en el lago de Genesaret ve a ese gran hombre que todos hablaban porque él era un gran maestro, ¿no? Enseñaba. Y él estaba ahí limpiando ya sus redes, ya había perdido, ¿no es cierto?, esa fe, esa esperanza. Y viene Jesús y le dice: Simón, ¿me puedes prestar una barca? A lo cual Simón dijo: claro, sí, y puedes, ¿no es cierto?, correrla un poquito más aquí a tierra. Y Simón dice: claro, ahí está. ¿Y qué hizo Jesús? Subió a la barca y comenzó a hablar de la palabra. Mucha gente estaba ahí, a lo cual ellos igual ahí atentos escuchaban, ¿no? Pero sabían de él, o sea, habían escuchado que Jesús, ¿no es cierto?, enseñaba, que era un maestro. Y ellos quisieron poner oído porque habían escuchado de él. Cuando terminó, ¿no es cierto?, de hablar, Jesús le dice: hey, Pedro, ponga mar adentro y lanza la red. ¿Y qué dice Simón? Perdón. Simón le dice: pero, ¿sabes qué? Yo estuve pescando toda la noche y no pesqué nada. Y ahí como que lo piensa, lo mira y le dice: pero en tu palabra voy a lanzar la red. ¿Y qué pasó? Ocurrió un milagro. Las redes comenzaron a llenarse, fue tanto, que la red, ¿no es cierto?, estaba a punto de caerse, o sea, de hacerse tira, ¿no? Y ahí pide a su amigo: trae otra barca, y comienzan a llenar las 2. Cuando él ve este milagro, él como que pierde de perspectiva los peces. Entonces dice: mira a Jesús, y cae de rodillas. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahí, ¿qué pasó con Simón? Entendió que él había escuchado todo de Jesús, pero ahí lo conoció. Ahí lo conoció, vio su gloria, ¿no es cierto? Vio su majestad. Y dijo: apártate de mí, porque sintió tal vergüenza. Dijo: no me merezco esto. No me lo merezco. Apártate de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo que estuviera tranquilo, porque ahora él iba a ser pescador de hombres. Él lo miró con otros ojos, como nadie lo había visto. Y saben, cuando yo leía esta palabra, yo dije: wow, Simón ahí verdaderamente lo conoció. Pero ¿saben qué me marcó cuando la leí? Que es una parte que yo cuando la leía no la había entendido así. Él, cuando vio todos esos peces, perfectamente pudo haber dicho: ¿sabes qué? Pesquen todo y nos vamos a la casa. Le voy a comprar ese anillo que desea mi mujer. Vamos a cambiar de casa, porque era bastante la cantidad de peces, ¿no? Pudo haber dicho: con esto podemos armar un negocio. No lo sé cuáles eran sus anhelos. Pero ¿saben qué hizo? Dejó todo y lo siguió. O sea, se vio con la bendición y lo dejó ahí y lo siguió. Yo dije: qué hermoso cómo actuó Simón, porque verdaderamente ahí te conoció. Porque si él hubiera seguido escuchando, quizás hubiera pescado los peces y se va. Pero lo conoció. Y él dijo: lo pierdo todo por seguirte a ti. Y creo que eso es uno de los anhelos que todos nosotros tenemos. Ser un Simón. Decir: dejo todo, aunque me estés llenando de bendiciones, pero yo voy por ti. Y ahí, ¿no es cierto?, Simón realmente lo conoció. La abundancia no fue el centro, pero la revelación sí. Ahí fue cuando él verdaderamente lo conoció. ¿Y qué hablamos de esta historia tan linda que yo la denominé Solo su manto basta? ¿Qué hablamos de esta hermosa historia? De esta mujer, ¿no es cierto?, que llevaba alrededor de 12 años sufriendo del tema del flujo de sangre. En ese tiempo eran denominadas impuras. Me imagino 12 años apartada quizás, me imagino la incertidumbre de no poder tener una vida normal, de todo lo que ella cursó durante ese proceso. Y un día, cuando Jesús se dirigía a la casa de Jairo para sanar a su hija, había una gran multitud. Y ella dijo: yo me voy a armar de valentía porque yo he escuchado de él. Yo he escuchado que él es alguien que hace milagros. Yo he escuchado que él es alguien que te ve con otros ojos. Yo he escuchado que él tiene compasión. Yo he escuchado que él responde a tus anhelos. Yo he escuchado de él. Voy a ir porque he escuchado de él. Y cuando estaba ahí en la multitud, lo ve y yo siento que
me imagino que en su corazón sintió algo que dijo, necesito estar cerca de él porque yo sé que él puede hacer algo. Entonces ahí fue cuando ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y no le importó nada, porque realmente me imagino el temor que tenía que la vieran ella que estaba allí, porque era denominada impura. Pero ella fue y tocó ese manto con fe. ¿Y qué pasó? Jesús paró de golpe y dijo, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Quién lo tocó? Quienes lo rodeaban no entendían qué pasaba. ¿Pero qué está hablando? Decían. Hay tanta gente. Y él dijo, no, alguien me tocó. Y no me tocó por tocar. Él me tocó de una forma diferente. Y ella tuvo valentía y dijo, se puso a sus pies y le dijo, yo fui. Tal cual se presentó a él, yo fui. ¿Y qué pasa? Que le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y yo siento que ahí ella lo conoció verdaderamente, porque había escuchado de él, por eso llegó ahí, porque escuchó quién era Jesús. Pero dijo, yo lo quiero conocer, yo tengo ese anhelo de conocerlo. Y cuando tocó ese manto y vio que él, me imagino que con su dulzura la miró y le dijo, tú has sido salva, y ella vio ese milagro, lo conoció. Y me imagino que de ahí en adelante su vida fue diferente, porque cuando tú conoces realmente a Jesús, a nuestro Dios, tu vida no es igual, tu vida es diferente. ¿Y qué hablamos de este caso? Él conocía su nombre, este testimonio hermoso de María Magdalena. Es un testimonio que podemos ver reflejado, ¿no es cierto?, en el versículo de Lucas 8:2, en donde dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Yo decía, wow, me imaginaba quizá la gente la evitaba, muchos la daban por perdida, ¿no es cierto? Muchos se reían de ella. Y ella no tenía fe. Muchas veces debe haber pensado, ¿qué hago con mi vida? De verdad, no lo sé. Pero, ¿qué pasó ahí? Jesús la llamó por su nombre. Porque Jesús no te llama por tus errores, te llama por tu nombre. Y cuando Él la llamó, fue suficiente para ella sentir que ahí estaba su salvación. Y ella fue salva. Y si nos damos cuenta en Juan 19:25, cuando fue la crucifixión de nuestro Dios, de Jesús en este caso, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. O sea, nos damos cuenta que la mujer que un día fue liberada, ahora permanecía al pie de la cruz. Yo me imaginaba por qué estuvo ahí ese día, porque quien ha sido profundamente perdonado, ama profundamente. Y me imagino ese amor que ella sintió ese día, de estar hasta las últimas con Él y seguir con Él hasta que su vida terminara. Porque cuando tú lo conoces, tu vida cambia. ¿Quién ha escuchado de Zaqueo? Hay una canción, un hombre chiquito, ¿no es cierto? Zaqueo, sí. Zaqueo, bueno, él era jefe de publicanos y rico. Él había escuchado de Jesús, él había escuchado de él. ¿Y qué pasó? Que un día, cuando Jesús iba, ¿no es cierto?, caminando por Jericó, sucedió que Zaqueo tenía un anhelo de saber de él, porque había escuchado. Entonces dijo, yo quiero solo verlo. Entonces se subió a un árbol, ¿no es cierto?, a un sicomoro, y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque él era pequeñito. Y él solo quería verlo, porque había escuchado de él. Y cuando él estaba ahí, yo me imaginaba y dije, él era jefe de publicanos, era rico. O sea, imagínense ustedes hoy día ver a su jefe arriba del árbol. ¿Cómo lo mirarían? ¡Ay, mi jefe, qué hace ahí! Pero ¿saben? Cuando se trata de conocer, nada te importa. Ni tu riqueza, ni tu estatus, nada. O sea, él solo quería saber de él, quería mirarlo. ¿Y qué pasó? Que cuando él estaba ahí esperando que pasara, ¿no es cierto? En Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y yo dije, wow, o sea, él había escuchado de Jesús. Pero, ¿saben cuándo yo siento que lo conoció, verdad? Cuando lo llamó por su nombre. Porque ¿cómo sabía su nombre?
Yo creo que él debe haber dicho, wow, o sea, me vio, entre tanta multitud me vio a mí. ¿Y qué hizo? Zaqueo bajó corriendo. Mucha gente en la multitud decía, pero ¿cómo ir a la casa de un pecador? Pero más bien que hizo Jesús fue anhelando ir a posar a su casa. Y cuando llegaron, ¿no es cierto? Él tenía mucha riqueza y sintió vergüenza porque lo conoció. Y le dijo, Jesús, toma toda mi riqueza, ¿no es cierto? Dale la mitad a los pobres. Y si alguien he dañado, cuadriplico todo lo que tengo. Porque lo conoció. Y ahí él le dijo, de cierta forma, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Y hay una parte muy importante porque dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús ya conocía los anhelos de Zaqueo cuando lo vio en el árbol. Él tenía ese anhelo de algo que había perdido, o sea, ni la riqueza ya lo estaba llenando. Necesitaba esa salvación, que solo Jesús se la dio. Porque él solo había escuchado, pero más ahora lo conoció. Mateo es un testimonio hermoso. ¿Cuánto han escuchado de él? ¿No? De cierta forma, como dice en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y yo me preguntaba, si hoy en día alguien va y le dice, sígueme, ¿y usted se va y deja todo? No, pero había una diferencia, que él era su Salvador. Y me imagino, con la dulzura que lo miró, que debe haber dicho, dejo todo y me voy. No hubo una larga conversación, no hubo una negociación, no hubo promesas materiales, solo él. ¿Y por qué alguien dejaría una buena fuente de ingresos? Porque a Mateo le iba muy bien. Claro, era odiado por todos, pero le iba bien. ¿Por qué dejaría todo su ingreso para seguir a un hombre que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza? Solo lo miró y le dijo, sigue. Y lo siguió. Y me imagino qué tan feliz fue Mateo, ¿no es cierto?, siguiéndolo. Qué hermosa decisión tomó. Y creo que es importante entender que cada uno en ciertas circunstancias escuchó de Jesús, escuchó de Dios, pero también lo debe haber conocido. Y cada uno tiene una historia en donde debe haber dicho, yo lo conocí ahí. Hoy les quiero contar que yo sabía de Dios por mi abuelita. Mi abuelita desde pequeña, ¿no es cierto?, creció con este amor, con Dios en su vida. Y ella oraba todos los días por su familia, lo sigue haciendo. Y yo en esa oración estaba ahí. Y ella oraba porque ella anhelaba que el día de mañana yo estuviera predicando, yo siguiera a Dios, que me casara con un cristiano. Tenía muchos anhelos en su corazón. Y me imagino cómo debe estar ahora de feliz viéndome en el live, porque se conectó. Entonces yo escuchaba de él mediante mi abuelita. Y yo tenía una noción que existía. Pero quería entender cuándo yo lo conocí realmente. Y en el año 2024, yo, me encontraba en temas de internado en la universidad y llegué a Santiago a ver a mi familia. Cuando llego, veo que solamente está mi hermano y no estaba mi mamá y mi otro hermano. Entonces me quedé conversando con él y me sentí inquieta, entonces llamé a mi mamá y le pregunté dónde estaba. Y ahí me dice, no, hija, vine a buscar a tu hermano porque, ¿sabes qué? Le dolía la pierna y no puede llegar a la casa. Así que lo fue a buscar y lo llevó a casa. Cuando llegó, lo veo que llegó con sus ojitos llorosos y se fue a acostar porque realmente no podía pisar con su pierna. A lo cual lo dejamos dormir. Pasaron las horas y despierta peor, o sea, con mucho más dolor. A lo cual yo le digo, hermano, a ver, permíteme ver qué pasa en tu pierna. Entonces se descubre y era una pierna el doble de su tamaño, afiebrada. Y claro, yo la veo y me preocupé porque estaba hasta moreteada. ¿Y qué pasó? De que en esa instancia yo la llamé a mi madre, obviamente, para que pudiera ver su pierna. Y llamamos a un médico de la familia, que es un tío, y le mandamos una fotito. Y él nos dice, llévelo urgente al hospital porque es una trombosis. Mi hermano chico, una trombosis, yo entendía lo que era una trombosis, pero mi mamá obviamente
estaba como entre que asustada, no sabía qué pensar y yo intenté mantener la calma. Cuando llegó, lo mandaron inmediatamente a la UTI, porque estaba con una trombo. El médico nos decía, si esta trombosis avanza rápido, esto es de mucha gravedad. Y lamentablemente pasaron la hora y su trombosis subió de la rodilla a la cadera. Chiquitito, o sea, con mucha dolor. Y empezamos a perder la calma, obviamente. Al paso de las horas, la trombosis subió de la cadera al estómago y lo mandaron a la UCI. En esa instancia, realmente como familia se nos cayó el mundo, porque nunca nos había golpeado algo así tan de cerca. Y mi mamá perdió las fuerzas, veía de cierta forma a mi papá muy mal, ¿no? Y yo tuve que tener la valentía de quedarme con él en las UCI en las noches. Cada vez empeoraba más su condición, hasta que un día la morfina no le hacía efecto y yo no sabía qué hacer. Y ahí recordé que sabía que existía Dios. Yo no sabía orar, nada, no tenía idea. Y entonces empecé con él a clamar mientras él trataba de dormir un poquito de horita, pero lamentablemente toda esa trombosis infartó sus 2 pulmones y ya no había solución. O sea, ya los médicos lo habían desahuciado y ahí por primera vez me quebré, porque no estaba preparada para perder a mi hermano. O sea, qué doloroso. Y salí y ahí me derramé en llanto y no estaba preparada también para decirle a mi mamá lo que había pasado. Y en la madrugada, cuando yo estaba ahí mirando, mi mamá me llama, de hecho, contándome que había fallecido el abuelito de mi hermano, que estaba en la UCI. Entonces se nos juntaron muchas cosas. Y en esa instancia yo dije, tengo que orar, tengo que pedirle a ese Dios que yo había escuchado de él. Entonces, esa noche, cuando ya la morfina no ayudaba, cuando los pulmones estaban totalmente infartados, cuando él ya no hablaba, cuando ya lo habían desahuciado, yo oré. Lloré horas y creo que me quedé dormida orando, sin saber cómo se debía orar. Yo creo que no dije ni amén, no sabía, pero yo le decía al Señor que yo había escuchado de él, que lo quería conocer mediante mi hermano, ni siquiera lo pedía para mí, pero mediante mi hermano. Quería que hiciera un milagro para yo conocerlo de cerca. Y me quedé dormida orando y de repente al otro día despierto con una vocecita que me dice, hermana. Y yo dije, estoy soñando. Entonces abro mis ojos y estaba mi hermano sentado. Y yo le digo, ¿y tan qué pasa? O sea, ¿estás bien? Me dice, sí, mi celular, como si nada hubiera pasado. Entonces yo le dije, ¿te sientes bien? ¿Cómo lograste sentarte? Llamo al médico. Y me dice, ¿por qué? Como que él no entendía nada. Y en esa instancia yo llamo al médico. Entonces me dice, qué raro. Así que traen al médico como con una especie de tipos de maquinita donde sacaban radiografía a la espalda y le toman una radiografía y él tenía los pulmones sanos, él no tenía trombosis, no tenía nada. Y ahí el médico me dice, yo no sé si ustedes son creyentes, pero su hermano está bien, está sano. Me dijo, de hecho, lo vamos a cambiar a cuidado intermedio y lo vamos a ir evaluando. Yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que mi corazón se aceleró y solo dije, gracias, Señor. Desde ahora te conozco y clamo para tener una vida junto a ti. Y mi hermano hoy en día quizás no vienen aquí a la iglesia, pero cada vez que recordamos esta historia, ellos saben que existe. Y sé que algún día lo van a conocer, como yo lo conocí clamándole para la salvación de él. Y cada vez que él recuerda que tiene vida, sabe que existe él. Y sé que va a llegar el momento donde lo va a recordar de nuevo y lo va a conocer. Y ahí fue cuando yo lo conocí. Cuando, gracias a mi abuelita, escuché que existía alguien que podía ayudarme. Yo sabía que él tenía otro destino para mí. Hoy en día, acá estando predicando, era uno de los anhelos de mi corazón. Casarme con el cristiano era uno de los anhelos de mi corazón. Yo recuerdo muchas veces en donde oraba pidiendo eso, estar aquí. Tener una familia, estar acompañada. Y eso es conocerlo, ver cómo en tus tormentas y en tus alegrías Él te ama. Él te ama profundamente.
con un amor que te cubre de una manera hermosa. Y hay testimonios que tú puedes recurrir y entender cuándo escuchaban de Él y cuándo lo conocieron realmente. Yo lo conocí y mi vida cambió. Y sé que hay muchas personas que anhelan conocerlo porque saben de Él. Y hoy te invito aquí a que puedas entender lo que hablamos. ¿Recuerdas cuándo conociste al Señor? ¿Cuándo dejaste de escuchar de Él y comenzaste a entender que Él era un Dios salvador, que Él era un Dios que te amaba, que Él es un Dios que no te suelta en ninguna de tus circunstancias? Es un Dios que tiene un amor tan grande que con solo su poder de amor puede sanarte, puede colmarte, puede cubrirte. Hoy te invito a que puedas entender que de cierta forma el conocerlo cambia vidas. Hoy te invito a que puedas entender que Él es un Dios que te buscó, que te conoció, que te salvó. Que Él es un Dios que muchas veces, aunque nuestras fuerzas no saben cómo adorarlo, que nuestras fuerzas no entienden las circunstancias, Él sigue ahí. Porque todos los que aman a Dios, las cosas son para bien. Y así fue mi historia cuando lo conocí, cuando vi que todo estaba perdido. Pero Él me dijo, yo traigo sanidad a tu familia y tú me vas a conocer. Y yo vi su gloria. Yo vi su gloria cuando no había pronóstico, cuando no había esperanza. Él me dijo, yo te voy a dar esperanza. Yo te voy a ayudar a que tú veas su gloria manifestándose ahí. Y hoy te invito a que puedas ponerte de pie y que puedas adorar a nuestro Padre y decirle que el poder de su amor es inmenso, que el poder de su amor es algo inexplicable. Yo quiero que la adoración te lleve a conectarte con Él. Hoy recuerda cuando lo conociste. Hoy recuerda cuando dejaste de entender quién era Él porque escuchaste de Él. Hoy recuerda cuando lo conociste profundamente y conectaste con Él.